Santo es el Señor, bendito es el Señor, aleluya. Vamos a ver, ¿cuántos se sienten tristes en esta mañana? No hay un amén. ¿Cuántos se sienten alegres? Amén. Gozosos. Amén. ¿Cuántos se sienten tristes? Cuidado. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante. Gloria al Señor. Que ha impactado mi vida. Yo quiero que cada uno de ustedes en esta mañana pues presten atención, gloria a Dios, a esta charla que vamos a tratar en el día de hoy. Yo le he puesto como título Controlando nuestras emociones. Por eso fueron las preguntas al inicio. Amén. Entonces vamos a ver en esta mañana por qué este tema de controlando nuestras emociones. Gloria a Dios. Miren, cada uno de nosotros a lo largo del día, en el día a día, tenemos diversas emociones que son manifestadas a través de nuestros sentimientos, como la tristeza, como la alegría, como el gozo, como la ira, como el miedo, el temor. O sea, todo esto son emociones que se reflejan en el día a día. A lo largo del día se reflejan en nuestras vidas, que están ahí presentes en nuestras vidas. Fíjense, hoy en día podemos ver que incluso en las redes sociales, cuando nosotros utilizamos las redes sociales, el WhatsApp, el Facebook, cualquiera una de esas redes, tienen unas caritas, unos emojis, unas stickers, que esas caritas expresan una emoción. Usted, cada uno, yo sé que me imagino que la mayoría lo han usado, los que usan el celular inteligente. Esas caritas que expresan cuando usted está triste, cuando usted está emocionado, ¿verdad? Que usted está alegre. O sea, cada una de esas caritas son unas emociones de la persona, que inclusive usted ni siquiera tiene que escribirle a esa persona lo que usted se siente, porque esa carita ya ella le está dando un mensaje, le está diciendo cómo usted se siente. Gloria a Dios. Y esas son las emociones. Pero para nosotros saber cómo nosotros conocer y controlar las emociones, lo primero que tenemos que saber y conocer es qué son las emociones. Vamos a ver lo que nos dice el diccionario de la Real Academia Española. ¿Qué nos dice de las emociones? Dice que las emociones son alteración del ánimo, intensa o pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática, o sea, de algo corporal. O sea, esa es la alteración del ánimo, o sea, del estado del ánimo de cada uno de nosotros, que esto puede ser intenso, ¿verdad? Pero que también puede ser pasajero. O sea, las emociones, hoy tenemos, o en un momento estamos muy emocionados, pero eso va a pasar, es algo pasajero. Usted se puede sentir muy contento, muy alegre en un momento, o se puede sentir lo contrario, muy triste, pero eso va a pasar, es pasajero. Gloria a Dios. Según lo que dice otra definición del diccionario, dice que viene del latín emotion, que significa estado de ánimo, o sea, el estado de ánimo de la persona, o sea, cómo se siente, que se produce por las impresiones. Esta es muy importante, esta definición, porque incluso yo la reflejo muchas veces con lo que son la iglesia pentecostal. Escuchen por qué. Dice que significa el estado de ánimo que se produce por las impresiones de los sentidos, lo que vemos, lo que oímos, lo que palpamos. Y yo lo digo, ¿por qué le digo que esta se refleja mucho con lo que es la iglesia hoy en día y la iglesia pentecostal? Porque muchas de las cosas que nosotros miramos, que nosotros vemos, son las que activan nuestras emociones en determinado momento. Tiene que venir muchas veces alguien que sea el que motive mis emociones para yo sentirme que hay presencia de Dios y que hay unción en la iglesia.
Tiene que haber un predicador o tiene que venir un adorador, que es el que a mí me gusta, que es el que yo siento que me eleva al cielo, para que encienda y motive esa emoción. Escuchen, gloria a Dios. Y eso pasa hoy en día en las iglesias. Pero no vamos a tocar un poquito más adelante sobre eso. Dios a nosotros nos dio la capacidad de expresar lo que nosotros sentimos a través de las emociones. O sea, usted va a expresar lo que usted siente a través de esas emociones. Hoy en día con esta mascarilla, tal vez a veces es muy difícil usted ver cuando alguien está sonriendo, que muchas veces alguien está sonriendo al lado suyo y usted ni siquiera se da cuenta. No le ve los dientes, no le ve ese rostro, pero el rostro da la expresión de lo que usted está sintiendo. Es lo que nos está diciendo. O sea, nuestro rostro, nosotros expresamos a través de él muchas veces lo que nosotros sentimos. Nuestras expresiones corporales dan un mensaje a los que nos están mirando y nos hacen ver que algo está pasando en nosotros, sea tristeza, sea alegría, sea que una persona esté airado. Hasta cuando alguien tiene temor, si usted está cerca de él, cuando alguien tiene miedo, usted se puede dar cuenta, porque lo está expresando, lo expresa muchas veces cerca de usted, y usted puede darse cuenta de eso. Entonces, miren, las emociones, viendo estas definiciones, me gustaría hacerle una pregunta. ¿Ustedes creen que las emociones son buenas y son de Dios? ¿O son malas o no son de Dios? Ahora, ¿quién levanta la mano y me dice si son buenas y son de Dios? Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Quién me dice que las emociones son malas y no son de Dios? Me imagino que los se quedaron con la mano abajo, aunque nadie la levantó. Nadie la levantó, pero ok. Pues déjeme decirle algo. Todo el que dijo que sí, que las emociones son buenas y son de Dios, pues está en lo cierto. Le voy a decir por qué. Dios nos creó, dice en Génesis capítulo 1, 27, dice que nos creó a su ¿qué? A su imagen y semejanza. Lo que hoy nosotros somos y reflejamos, lo hacemos porque somos imagen y semejanza de Dios. Pero no simplemente por este verso usted se va a convencer, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunos versículos bíblicos que nos hacen entender que Dios tiene emociones. Oiga, Dios tiene emociones. Vamos a ver algunos versos de la Biblia que nos dice Salmo 5, del 4 al 5. Usted lo puede buscar ahí, ¿eh? Salmo 5, 4 y 5. Vamos a compartir ese salmo. Dice: porque tú eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Ahí vemos a un Dios que expresa sus emociones a través de ese verso que hemos leído. Pero usted no está convencido todavía. Vamos a buscarle lo que dice la palabra en Jueces capítulo 2, 18. ¿Qué dice Jueces capítulo 2, 18 acerca de las emociones? Gloria a Dios. Dice: y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era motivo a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. O sea, ahí vemos claro cómo nuestro Dios también expresa sus emociones. Pero también hay un
un verso que es el que más me llama y me gusta, en Sofonías, capítulo 3, Sofonías 3:17. Gloria a Dios. Dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. ¿Con qué? Con alegría, se gozará sobre ti con alegría. Es una expresión de emoción. Callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Ahí está muy claro y podemos ver y entender que nuestro Dios es un Dios que también expresa sus emociones. Gloria al Señor. Mire, uno de los problemas de las emociones es que las personas toman decisiones por una emoción. Muchas veces ahí radica el problema. Pero también el problema está en que muchas veces las emociones nos dominan. Esas emociones, las que hemos visto, nos controlan, toman el control de nosotros y nosotros nos salimos del ritmo, nos salimos de la visión y por eso vienen cosas negativas a nuestras vidas. Entonces, el tomar decisiones muchas veces drásticas por una emoción, eso puede contraer problemas a nuestras vidas. Por ejemplo, ¿a cuánto tal vez le ha pasado o hemos visto personas que por alguna circunstancia que han tenido con una persona, con un amigo, por algo que haya pasado tal vez insignificante, en lo que se ha expresado algunas de las emociones, ha dicho: ya yo no vuelvo a confiar más en esa persona. Ya yo no vuelvo a confiar, ya yo no vuelvo a hablar, ya para esa persona se me salió del corazón. Usted está tomando una decisión por una emoción. Recuerde que las emociones son pasajeras. Y tal vez en ese momento usted está tal vez enojado, usted está incómodo, ¿verdad? Pero eso se le va a pasar. Y muchos de los problemas a veces surgen porque nosotros o el ser humano toma decisiones por una emoción, por un arranque de una emoción. ¿Cuántas personas que han seguido y que han venido a las iglesias, que se han convertido, que por un problema o por un día que han tenido, que ha sido un día pésimo en su vida, que ha sido un día difícil, ha sido un día malo, ha sido un día, mire, que uno ni sabe a veces cómo expresarlo, y por ese día han dicho: bueno, ya yo voy a dejarlo todo, ya yo no voy a seguir a Dios, yo veo que Dios no está conmigo. Toman decisiones por eso, por esas emociones, por lo que está pasando. Toman decisiones que a lo largo, esas decisiones van a afectar su relación con Dios. Que esas decisiones a lo largo van a hacerle un daño a usted, que le van a hacer un daño a su familia, que le van a hacer un daño a su ministerio. Gloria a Dios. O muchas personas, por ejemplo, muchas personas que deciden o toman la decisión de seguir a Cristo, porque estamos hablando de las decisiones que toma la gente por las emociones. Por ejemplo, personas que dicen que vienen a la iglesia y toman una decisión de seguir a Cristo porque en la iglesia ese día se fue en gloria. Ese día la iglesia, ellos vieron: wow, qué adoración, qué palabra, o sea, le levantó el ánimo, y ellos por eso que vieron en ese momento en la iglesia dicen: bueno, pero yo también voy a seguir a Cristo, yo voy a seguir así como los que están ahí en la iglesia, voy a tomar esa decisión. Pero el simple hecho de porque usted haya seguido a Cristo por una emoción, no significa que eso va a perdurar en el tiempo. Entonces, el problema muchas veces sucede que esas personas que toman esa decisión, y lo hemos visto, de seguir a Cristo por emociones, por lo que muchas veces ven, por lo que muchas veces escuchan, por lo que muchas veces sienten en ese momento, que son las emociones que se han alterado,
y toman la decisión de seguir a Cristo, muchas de esas personas a los 2 meses o antes ya no están en la iglesia, porque lo hicieron por una emoción. Esas son de la gente que usted la ve que al principio se están llevando el mundo por delante en las iglesias. Dice, bueno, pero esa persona vino con un fuego, con un brillo, pero esa persona lo hizo por una emoción, no porque esa persona ha encontrado a Cristo con una relación, no ha tenido una relación con Cristo, o esa persona no ha tenido un convencimiento real de pecado, esa persona no ha tenido un cambio en su vida real. Entonces, ahí está el problema, que muchas veces tomamos esa decisión de seguir a Cristo por una emoción, no por una relación, no porque hemos decidido hacer un cambio en nuestra vida, no porque hemos decidido, aleluya, arrepentirnos de corazón. No lo hacemos por eso. Lo hacemos muchas veces por una emoción, porque nos gustó cómo adoraron ese día, porque nos gustó cómo predicaron en esa iglesia, porque nos gustó cómo nos trataron, la alegría que tenían los muchachos, y eso inyectó a nosotros alegría y me sentí bien. Entonces yo voy a seguir a Cristo por eso. Muchos jóvenes, muchas personas lo han hecho, pero hoy no están. Eso no produjo un fruto, porque las emociones, cuando se alteran, eso no va a producir un fruto en nuestras vidas. No lo va a producir. El fruto lo va a producir cuando el Espíritu Santo es quien realmente nos convence de pecado. Cuando ese Espíritu Santo es el que en nosotros entra en nuestra vida y crea un cambio en nuestra vida, ahí hay frutos. Gloria a Dios. De lo contrario, no vamos a tener fruto. Hay personas que se convierten por emociones y lo hemos visto. Hay personas que dependen de las emociones. Dependen de las emociones. Hay personas incluso que aún estando en la iglesia, que no son de esos cristianos que vienen y se van, aún siguen dependiendo de las emociones. Son personas que si no sienten que la pastora Yonel es la que está cantando, no hay unción. Es así. Hay personas que si no es el pastor Arodi que está predicando, ellos no sienten que hay unción aquí, pero están equivocados. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo está en usted, mora en usted. Entonces usted tiene que sentir la unción del Espíritu Santo, no porque esté alguien aquí predicando, no porque alguien esté aquí adorando. Y cuando ellos se vayan, ¿qué va a pasar cuando usted salga de la iglesia? Cuando usted se vaya ahorita, ya no va a sentir la unción, ya no va a sentir la presencia del Espíritu Santo. Usted es la persona que solamente está condicionado a sentir a Dios los domingos. Son personas que solamente sienten la unción y el fuego cuando vienen a la iglesia. ¿Por qué? Porque viven en emoción, se convierten en emocionalistas. Gloria a Dios. Dependen ya de las emociones. Para ellos sentirse bien, tiene que venir alguien e infundir e inyectar en ellos una emoción. Tiene que inyectar fuego, tiene que predicar. Si no se está acabando aquí, si no se está derrumbando este púlpito, y darle cuando ellos no sienten el Espíritu Santo. Si no vocean, ellos no sienten el Espíritu Santo. Es así. Y lo hemos visto. Nos han condicionado con eso por muchos años, por muchos siglos. Nos han condicionado con eso, señores. Que si alguien no brinca y patalea en este púlpito, usted no siente a Dios. ¿Por qué cómo es posible que usted no va a sentir a Dios? Porque se supone que si Cristo entró a su vida, Cristo está. Usted tiene que sentirlo, aunque venga un predicador, aunque venga un adorador. Gloria a Dios. Y ahí es donde está el problema. Gloria a Dios. Cristianos emocionalistas nos volvemos. Nos volvemos dependientes de las emociones. Y cuando nos volvemos dependientes de esas emociones, no va a haber crecimiento espiritual. Por eso vemos hermanos en la iglesia que pasan años van, años pasan, y siguen pasando los años, y siguen siendo los mismos hermanitos que conocemos. No hay un crecimiento espiritual.
no hay en ello avance, se quedan estancados en el mismo lugar, porque son hermanos que se han vuelto dependientes de las emociones, de lo que se vive en el momento en la iglesia. Y eso es un problema. Gloria a Dios. Dios nos dio las emociones para que nosotros podamos adaptarnos, para que las emociones nos ayuden a relacionarnos con las personas. Para eso Dios nos ha dado también las emociones. Es un estímulo para también los demás. Si nosotros estamos alegres, también nosotros podemos estimular a que el otro se sienta contento. Fíjese que muchas veces cuando usted está con alguien, si alguien sonríe, si alguien ríe delante de usted, eso también le produce a usted risa. Y usted muchas veces dice, ¿por qué se rió? No sé, pero usted se ríe también. Pero también si alguien está triste, en su corazón también eso le trae muchas veces tristeza. Pero ¿por qué esa persona está triste? Y algo entra en su corazón y eso como que lo compunge, y entra también muchas veces esa tristeza, porque son personas que usted la quiere, son amigos, son personas relacionadas a usted, y eso también es un estímulo muchas veces a la persona. Otro tema también que va muy de la mano con lo que son las emociones son los sentimientos. Pero fíjense, hay una diferencia en lo que son las emociones y en lo que son los sentimientos. Las emociones tienen a lo que son pasajeras, se van, eso es algo de un momento. Por eso es que decíamos que vemos hermanos que son tan secos espiritualmente, porque vienen a la iglesia, se gozan, se van en fuego, se van en gloria, se tumban las sillas, etcétera. Aquello duran 3-4 horas en lengua, pero es un momento, se acabó ahí desde que se van de la iglesia. Eso es emoción. Pero el sentimiento tiene algo que es diferente a las emociones, aunque pudiera decirse que van un poquito relacionadas, pero los sentimientos son más duraderos. Por ejemplo, usted puede estar enamorado o enamorada de una persona y es una emoción. Eso puede durar unos meses y tal vez hasta un año. Pero eso pasa. Usted simplemente está enamorado. Ahora, no es lo mismo, gloria a Dios, que usted, que por amor a una persona, o sea, que usted sienta, o sea, no es lo mismo estar enamorado, que usted sienta el amor por una persona, porque esto es un sentimiento y el sentimiento se va construyendo poco a poco. Cuando usted siente ese amor por una persona, que usted se une a ella, que usted se casa con esa persona, usted tiene que ir construyendo ese sentimiento diariamente, poco a poco. Perdura en el tiempo el sentimiento. Pero lo que es la emoción es momentánea. Por eso vemos que hay matrimonio, que hay pareja que duran 1 año, que duran 2 años y se divorcian, porque fue construido a través de una emoción y no duró. Y usted ve que esa persona vuelve y se casa o vuelve y se junta con otra persona y vuelve a lo mismo, construir eso que él siente a través de emoción, y usted ve que vuelve y se divorcia. Usted ve que eso va haciéndose algo rutinario en su vida. Dice, ¿por qué esa persona se ha divorciado tantas veces? ¿Cómo es posible que esa persona ha tenido 4 o 5 matrimonios? Bueno, porque no ha sido un sentimiento verdadero. No ha sido un sentimiento verdadero. Entonces, al tener un sentimiento verdadero, eso se va construyendo diariamente, constante. Eso, lo del matrimonio, la relación de una pareja es todos los días constante, construyendo esa relación diariamente. Gloria a Dios. Yo quiero tocar 6 puntos
de emociones que nosotros tenemos, que son básicas en el ser humano, en la vida de la persona, que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros la tenemos, que tal vez usted no la ve expresar muy continuamente, pero la tenemos. Una de ellas, la primera, es la alegría. Nosotros tenemos esa emoción en nuestra vida. Dios nos creó, nos diseñó con la emoción de alegría. Entonces, la alegría nos permite experimentar a cada uno de nosotros lo que es ese placer, ese gozo. Nos estimula a buscar esas cosas que nos dan el placer, que nos dan esa alegría. Esa es la alegría que Dios ha puesto como emoción en nuestras vidas. La segunda es la tristeza. La tristeza, esa emoción que Dios ha puesto en nosotros, en nuestras vidas, nos da la capacidad de expresar el dolor. Fíjense, la Biblia declara que cuando Lázaro muere, Jesús lloró. Porque en Jesús entró esa tristeza, ¿verdad? Ese dolor, se compuso y lloró Jesús. Pero también la tristeza, Dios la puso para que podamos hacerle frente a los hechos dolorosos que nosotros enfrentamos en la vida. Y de ahí se expresa lo que es la tristeza, cuando vienen esos hechos dolorosos a nuestra vida. Pero también la tristeza nos ayuda a cada uno de nosotros a traer sanidad. En medio muchas veces de la tristeza que usted pasa, Dios ministra su vida a través del Espíritu Santo, y eso trae sanidad. Pero eso también trae arrepentimiento. Eso trae un cambio y estilo de vida en nuestras vidas. La tristeza, así como usted lo ve muchas veces, ahí en medio de la tristeza vienen muchas veces cambios en su vida, porque usted, la Biblia incluso dice que un corazón contristo y humillado, Dios no lo desprecia. O sea, cuando usted se humilla, hay un corazón contristado, cuando usted llora, está triste delante de la presencia de Dios, viene en arrepentimiento a su vida, y viene en cambio, y el Espíritu Santo comienza a ministrarle a usted. Y para eso sirve lo que es la tristeza en nuestra vida. Otro punto es la ira o el enojo. Cuando se despierta en nosotros, muchas veces la ira se activa en nosotros para enfrentar cuando nos sentimos vulnerables, podemos decirlo así. Cuando muchas veces nosotros nos sentimos vulnerables a nuestros derechos, cuando nos afecta a nosotros algo, entonces la ira se manifiesta, o el enojo. Por ejemplo, algo sencillo. ¿Cuántos de nosotros muchas veces, estando en una fila, alguien quiere tomar el puesto de nosotros, se quiere poner delante de nosotros? Entonces ahí usted muchas veces se siente como con ese enojo, impotente, y dice, pero ¿cómo es posible? O cuando usted va en el vehículo, en el carro, y alguien se le introduce por el medio, se le pasa por el medio y casi usted lo choca. Entonces ahí viene muchas veces ese sentimiento de lo que es la ira, el enojo, y usted muchas veces lo que quisiera agarrar ese carro y darle para allá con todo y ponérsela al frente de esa persona, bajarle el cristal y decirle, mi hermano, Dios te bendiga. Muy difícil, ¿verdad? Bueno, gloria a Dios. Mira, son muchas cosas a veces que me llegan a la mente. Pastor. Mira. Óyeme. Entonces, ahí se manifiesta en nosotros lo que es la ira, el enojo. Gloria a Dios. El problema también ahí está con la ira y el enojo, es cuando ellas toman el control de nosotros, el dominio de nosotros, y nosotros hacemos lo contrario a lo que yo dije en el hecho. Y comenzamos a reclamarle, a pelear con esa persona, a discutir con esa persona, y esto puede contraer hasta pleitos. ¿Me entienden? Entonces ahí viene el problema. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Gloria a Dios. Otro punto, que son de las emociones que tenemos, es el desagrado o el asco. Esta tiene una función particular.
es levantar una respuesta de escape ante los estímulos desagradables. Por ejemplo, cuando nosotros vemos un insecto, por ejemplo, una cucaracha, algo desagradable, eso nos da como asco. Cuando nosotros vemos un ratón, todo eso es una emoción que llega a nosotros y produce, ¿verdad?, una acción, y te ese ratón, llama a su esposo, llama a fulana, si es la mujer, etc. Entonces, ¿cuál otra emoción? La sorpresa. La sorpresa es una emoción que Dios también la ha creado. Nos prepara, la sorpresa nos prepara para estar preparados a cosas que son novedosas. O sea, la sorpresa es algo novedoso que usted no le estaba esperando y que esto, ¿verdad?, produce en usted una emoción en su vida. Mire, ¿qué pasaría si nosotros no tuviéramos estas emociones? Gloria a Dios. ¿Qué sucedería en nuestra vida? Si Dios no nos hubiese creado con cada una de estas emociones que son básicas, las que he mencionado y hay más, pero ¿qué pasaría? Sucedería que seríamos nosotros como robots. Tal vez como unos títeres nos manejarían. Porque no expresamos emociones. O sea, seríamos una persona estática que no tendríamos gestos de emoción, no habría alegría, no habría gozo. O sea, imagínense. Una persona como insípida. Gloria a Dios. Aleluya. Miren, las emociones, cuando se descontrolan en nuestras vidas, yo tengo dos puntos por qué ocurren. Y lo primero que tengo es una incógnita. ¿Por qué se dan las emociones descontroladas en nuestra vida? Primer punto que yo tengo, el por qué se dan las emociones descontroladas en nuestras vidas, es porque le damos rienda a la carne. O sea, soltamos y le damos rienda a la carne, y ellas son las que nos dominan, toman control en nuestra vida, la concupiscencia, la carne en nosotros. Bueno, Gálatas, de hecho lo podemos leer, Gálatas 5, 19, 21 dice, lo pueden buscar, que tienen Biblia. Gloria a Dios. Yo lo tengo aquí, vamos a leer eso. Gálatas 5, 19, 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán al reino de Dios. Esto aquí nos está dando un ejemplo vivo y claro de por qué son manifestadas las emociones a nuestra vida, porque nosotros le damos rienda a los deseos de la carne. Pero si usted pudiera controlar y dominar su carne, cuando usted ve que ¿por qué se manifiesta el adulterio y usted lo ejecuta? Y usted peca delante de Dios contra el adulterio. Porque una joven, ¿verdad?, elegante, preciosa, o un joven de igual forma elegante, ¿verdad?, este hombre precioso, ojos azules, como a usted le gustan, usted, ¿verdad?, le hace ojito bonito, comienza a piropearlo y comienza a manifestarse la carne en su vida, le comienza a darle riendas y riendas a la carne. Entonces viene lo que usted le pide el teléfono, le pide el celular, comienzan a comunicarse porque usted le ha dado rienda a los deseos carnales, y va a llegar el momento en que usted entonces va a consumar el pecado que usted por ya varios días, ¿verdad?, ha ido construyendo. ¿Por qué? Porque usted le está dando riendas a la carne. Esas emociones nosotros las detenemos y las podemos detener si nosotros controlamos nuestros deseos carnales. Si nosotros, cuando somos tentados allá afuera por nuestra propia concupiscencia, nosotros nos abnegamos a eso.
Pero es que es muy bueno, o sea, la carne es muy buena. Y nosotros queremos eso, deseamos eso. O sea, es una lucha que hay en nosotros días tras día, constantemente con los deseos de la carne. El cristiano es la persona que tiene más lucha constantemente con la carne. Porque el cristiano trata de no darle riendas a la carne, de no soltarla y hacer lo que ella quiere. No decía el apóstol Pablo que lo que él quería, eso, él no lo hacía. O sea, el apóstol Pablo decía, lo que mi cuerpo quiere, o sea, lo que mi cuerpo anhela, o sea, eso yo no lo puedo hacer. Lo que yo quiero, no. Hay cosas que a nosotros nos convienen, pero otras no. Y usted sabe cuáles le convienen y cuáles no. Dios le ha dado el discernimiento para usted entender cuáles cosas le pueden convenir, cuáles cosas le convienen. Cuáles son esas cosas que a usted le hacen bien. Ok, vamos a seguir avanzando. Estamos terminando, pastor, no se preocupe. Segundo punto. Gloria a Dios. De por qué se dan las emociones descontroladas es por las heridas que tenemos del pasado. Esas heridas que han marcado nuestras vidas del pasado. Esas heridas en donde hemos tenido algunas circunstancias en nuestra vida, que hay personas que han sido abusadas sexualmente, que hay personas que la han maltratado física, verbalmente. O sea, todas esas heridas del pasado, heridas que vienen familiares, problemas familiares en el pasado, hoy en día todas esas heridas producen en nosotros emociones descontroladas. Y por eso vemos que hay personas que de un momento a otro, usted lo ve, que le sale la emoción de la tristeza. Y usted lo ve triste. Usted lo ve ahí amargado, desconsolado. Usted dice, ¿por qué es lo que tiene esta persona? Es una persona que tiene cambio de doble ánimo, o sea, cambio de ánimo. Hoy está de una manera, mañana está de otra. Porque son personas que vienen siendo marcadas desde un pasado y son reflejadas en el presente. A hoy en día lo que están viviendo. Marcan su vida. Personas que todavía no han sido sanadas, que no han sido liberadas de eso que le pasó. Personas que vienen arrastrando esa carga y que todavía no lo han soltado. Y por eso, eso produce en la vida de la persona emociones descontroladas. Gloria a Dios. Miren, hay 5 situaciones que afectan y que llegan a la vida del ser humano cuando tenemos emociones descontroladas. Yo quiero compartirlas con ustedes en esta mañana. Lo primero que afectan esas emociones cuando ¿verdad? Están en nuestra vida y son descontroladas es que no podemos ser llenos del Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos esas emociones descontroladas, es difícil que esa persona pueda ser lleno del Espíritu Santo, a menos de que esa persona no sea liberada, a menos de que esa persona no tome una decisión propia de él, de ser libre, de que Cristo sea el que cambie su conducta, su forma de ser. Gálatas 5:17, mire lo que nos dice. Porque los deseos de la carne es contra el espíritu. O sea que cuando nosotros damos manifiesto a esas emociones descontroladas, estamos dando una manifestación a la carne. Y dice que los deseos de la carne es contra el espíritu. Por ende, si estoy manifestando la carne en mi vida, no voy a poder ser lleno del Espíritu Santo, porque está en contra del Espíritu. Si su carne es la que está activa en usted, el Espíritu Santo está en el suelo. En su vida el Espíritu Santo no ha crecido. Ojo acá.
¿Eh? Otro punto que afecta en nuestra vida son los impulsos reactivos. O sea, que reaccionamos a través de circunstancias, de lo que nos pasa muchas veces en momentos. Tomamos decisiones drásticas y hacemos cosas que afectan a nuestras vidas por una emoción. Y lo vimos en el ejemplo del carro ahorita. O sea que por esa emoción, nosotros, por algo que nos pasó, por alguien que es verdad, imprudentemente hizo algo que nos desagradó, que nos enojó, que nos airó, tomamos drásticamente un impulso y remetemos contra esa persona. Entonces eso afecta a nuestra vida. Reaccionamos en cuanto a esto. Otro punto, y cuarto punto, es que las emociones afectan nuestra salud. Nuestra salud, las emociones las afectan. Porque cuando nosotros estamos siempre preocupados, cuando nosotros siempre estamos afanados en las cosas del día a día, eso trae en nosotros un estrés. Y el estrés en sí va a producir en nosotros muchas veces enfermedades, que en ellas muchas de esas enfermedades son hasta mentales. Se producen enfermedades mentales. O sea, nosotros no creemos muchas veces que tenemos un dolor, que sufrimos de aquello, que sufrimos de lo otro. Pues muchas veces esas emociones que sentimos que se descontrolan en nuestras vidas. Y eso produce en nosotros muchas veces enfermedades. Y usted ve que muchas veces usted va al médico y el médico le dice: usted está bien, pero usted se está supuestamente sintiendo algo. Muchas veces por esa misma vida que uno lleva de estrés. Gloria a Dios. Otro punto que afecta, quinto y último punto que afecta las emociones en nuestras vidas, es la relación con los demás. La relación, dígase, con su pareja, con un amigo, con un compañero. Muchas veces las emociones afectan esas relaciones, esa relación que nosotros tenemos. Y tenemos muchos ejemplos bíblicos que podemos explicar en el día de hoy. Por ejemplo, una de ellas la manifestó Caín. ¿Qué pasó con Caín y Abel? Todos sabemos esa historia, ¿verdad? Que Caín se disgustó, se sintió, ¿verdad?, enojado, airado, porque Dios se agradó de la ofrenda de Abel y no la de Caín. Es tan tal que Dios incluso le habló a Caín, le dio un aviso sobre esa emoción que él tenía, pero Caín no hizo caso y agarró y dañó la relación que tenía familiar con su hermano, lo mató por una emoción. Dañó esa relación. Entró la muerte en esa ocasión por algo que ocurrió o por una emoción que descontrolada que Caín dejó llegar a su vida. Ejemplos tenemos como los hermanos de Jacob, de José, hijo de Jacob, cuando, ¿verdad?, vieron que su padre Jacob estaba muy apegado a su hijo, etcétera. Ellos sintieron ese celo, llegó, ¿verdad?, ese celo, esa envidia en ellos, que incluso hasta lo vendieron. Otro ejemplo también vemos el de Moisés. Moisés, por un momento de una emoción, dice que estando en el palacio, cuando salió, dice que vio una discusión contra unos egipcios y él mató al egipcio. Por una emoción descontrolada, eso afectó ese círculo, esa relación que tenía Moisés ahí dentro. Y tuvo el hombre que salir y huir de ese lugar. Entonces, las emociones descontroladas muchas veces afectan nuestras relaciones con los demás, con nuestra pareja, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Afectan muchas veces las emociones descontroladas. Ahora, último punto y culminando, cómo manejar y controlar nuestras emociones. Y claro está, debería de ser uno de los puntos más importantes. Cómo nosotros manejar las emociones. Gloria a Dios.
cómo nosotros manejar y controlar nuestras emociones. Punto número 1. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Para nosotros poder manejar y controlar las emociones, obligatoriamente nosotros vamos a necesitar una ayuda. ¿Y cuál más ayuda que la del Espíritu Santo? No puede haber otra ayuda como esa. No la puede ver. Incluso la Biblia dice que Él es quien nos corrige, que Él es quien nos convence de pecado, Él es quien nos ayuda, Él es quien nos fortalece, Él es quien nos redarguye. O sea, el Espíritu Santo es todo. O sea, nosotros necesitamos obligatoriamente la ayuda del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no lo podemos hacer. No lo podemos hacer. Segundo punto es que debemos de crucificar la carne. Crucificar la carne. Someter esas emociones a los pies de Cristo, a la palabra de Dios. Si nosotros le damos rienda, como decíamos ahorita, a la carne, entonces las emociones se apoderan de nosotros y nos controlan, nos dominan. Pero si nosotros crucificamos la carne, entonces vamos a poder manejar y controlar las emociones. Porque lo que nosotros queremos o lo que yo quiero, eso no lo hago, digo Pablo. Nosotros debemos de negarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros crucificamos la carne, nos negamos a nosotros mismos, a lo que nosotros queremos, a esos deleites, a esos placeres, a esos deseos que la carne tanto le llama, tanto le anhela. Y para nosotros poder controlar, para nosotros poder manejar esas emociones, tenemos que crucificar la carne. Y por último, sanar las heridas del pasado. Esas heridas del pasado que han marcado nuestras vidas, nosotros tenemos que sanarlas. Si no sanamos esas heridas, ese rechazo, si nosotros no perdonamos eso que venimos arrastrando de un pasado, entonces no vamos a poder controlar las emociones. Necesitamos perdonar para ser libres, para ser sanados espiritualmente. Gloria a Dios.